A continuación, les presentaremos el procedimiento del programa. Un analizador léxico es la primera fase de un compilador que consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa y produce una salida compuesta por token o símbolo. En este caso, antes de empezar a elaborar nuestro analizador léxico, creamos pasos. El primer paso fue seleccionar nuestro lenguaje. En este caso seleccionamos lo que es C#, Visual Studio 2017, la elaboración de nuestro propio lenguaje. Se creó nuestro propio lenguaje de programación en donde establecimos palabras reservadas, operadores, estructuras condicionales, estructuras de control, etcétera. Y 3. Realización de la interfaz gráfica. Para la elaboración de la interfaz gráfica de nuestro analizador léxico se necesitaron las siguientes herramientas. Y tenemos lo que es un Rich Text Box, que sería todo esto. Y vamos a ver, un Data Grid bien, que sería todo lo de acá. Y button, 3 button, que serían los 3 botones de guardar, la de limpiar y salir. Y un group box, que sería opciones. Y 2 label, que sería la de entrada y la de columna. Y un panel, que sería el título de nuestro analizador léxico. Y bueno, entonces ya teniendo la interfaz, vamos a ejecutar un bloc de código en la cual está hecho a nuestro lenguaje, ¿sí? Y vamos a iniciar. Inicio. Como se pueden dar cuenta, al momento de colocar inicio, se puso en color azul. ¿Eso qué significa? Que inicio nosotros lo tenemos como palabra reservada. Inicio, vamos y les explicaré el código. En este caso, entero, número es igual. En este caso nosotros en igual usamos nuestro lenguaje, número o gato es igual a 0. En punto y coma usamos lo que es el signo de exclamación. Ok. Y como se puede observar, nuestro analizador léxico realiza el análisis en tiempo real, dando como salida los componentes léxico escrito por el usuario. Y tenemos acá nuestras palabras reservadas, ent, que sería y una palabra reservada, que si nos damos cuenta acá, ent es de tipo entero. Ok, y seguimos con nuestro programa. Read, en este caso, read es leer, read, leer, número, número, sí, es una palabra reservada. Como nos damos cuenta, número es mayor a 10. Vamos, mayor a 10. Show sería nuestro lenguaje, sería mostrar es mayor a 10. Y entre paréntesis, llave y vamos a ver,
cerramos, abrimos, si no, escribir, mostrar, es menor a 10. Okay. Es menor a 10. Es menor a 10. Cerramos. Punto y coma. Y fin. Ok. Damos cuenta acá. Tenemos todo, lo que es entrada, salida, y ya tenemos un if en nuestro lenguaje y tenemos la opción de guardar, lo vamos a guardar, pero, nuestra carpeta analizador, acá no tenemos nada y vamos a guardar este archivo, lo guarda en formato .txt, guardar en analizador léxico y aceptar. Nos aparece esta ventana, se ha guardado correctamente, aceptar, cerramos acá y venimos a nuestra carpeta y analizador léxico y tenemos en este caso todo. Eso es todo y seguimos con el video. Me corresponde explicar parte de lo que es el código de nuestro analizador léxico. Como se pudo observar anteriormente en la demostración de funcionamiento, este analizador léxico analiza en tiempo real. Nosotros pudimos lograr que esto se ejecutara de esta forma, llamando a nuestro read text box las funciones necesarias. En este caso nosotros le dimos de nombre al read text box como txt_entrada. Llamamos tres funciones. La primera, que es limpiar, que es la encargada de limpiar la tabla. La segunda, que es la principal, que como su nombre lo indica es la principal, que es la encargada de analizar cada palabra que contenga el bloque de código ingresado por el usuario y dar como resultado un componente léxico. Y colores, que esta función es la encargada de cambiar de color las palabras reservadas que nosotros definimos en el lenguaje. Iniciaré explicando lo que es la función principal. Como podemos observar, nosotros creamos esta función public void principal, le dimos el nombre de principal y declaramos una variable de tipo string a la que le dimos el nombre rentrada. En esta variable se almacenarán todos los datos ingresados por el usuario a través del read text box, que como anteriormente yo había mencionado, el read text box se le dio el nombre de txt_ventrada.text, que es la llamada es para obtener la información del read text box. Y luego declaramos dos variables de tipo char, una llamada salto y otra llamada limitador. En la variable salto almacenamos lo que es el salto de línea contra diagonal n, y en la variable limitador almacenamos un espacio. Estas dos variables fueron declaradas para ser utilizadas posteriormente en el método split. Como sabemos, el método split es un método que sirve para fragmentar el código. Cada vez que éste encuentre un delimitador que nosotros le asignamos, este lo dividirá. Cada vez que este encuentra un delimitador, lo toma como un fragmento.
Entonces nosotros, teniendo conocimiento de eso, declaramos una variable de tipo string llamada rArray, que almacenará todas las subcadenas de rentrada que estén delimitadas por salto, que salto es contra diagonal n, y rentrada es la variable que almacena los datos de el read text box, de text de entrada. Entonces, en otras palabras, podemos decir que esta línea de código dividirá el bloque de código línea por línea. O sea, cada vez que encuentre un salto de línea, será un fragmento o será una ubicación dentro del array. Luego, declaramos un for. Este for le declaramos una variable de tipo entero y la inicializamos, y este for será ejecutado cada vez mientras que i sea menor a la longitud de rArray. ¿Qué quiere decir esto? Que i será ejecutado cada vez que el for será ejecutado cada vez que i sea menor al número de líneas de rentrada, al número de líneas que forman el bloque de código ingresado por el usuario. Ya teniendo el for, declaramos otra variable de tipo array, que es casi el mismo funcionamiento de la anterior explicada. Esta le dimos el nombre palabra. Esta variable de tipo array almacenará todas las subcadenas que sean delimitadas por la variable limitador, que es el espacio. Entonces, en otras palabras, esta línea de código dividirá palabra por palabra los datos que anteriormente teníamos, o los datos que rArray, como se recuerda, rArray almacena los datos línea por línea. Entonces esto, línea por línea, ahora será dividido palabra por palabra o componente por componente cada vez que se encuentre el delimitador, que es la variable limitador, que es el espacio. Luego creamos otro for. Este for se ejecutará mientras que j sea menor a la longitud de la variable palabra. Entonces este for se ejecutará cada vez que j sea menor al número de componentes de nuestro bloque de código. Luego hicimos un replace. Un factor a tomar en cuenta es que existen caracteres que no son visibles, como el salto de línea, que quedan almacenados dentro del array, los cuales a nosotros nos afectaban en el análisis de cada palabra, y por esta razón nosotros los reemplazamos por nada. En otras palabras, eliminamos los saltos de línea dentro del array. También encontramos otro inconveniente al momento de utilizar split. Es que los delimitadores son borrados. Entonces, cada vez que nosotros ingresábamos varios espacios, al momento de realizar el análisis lo tomaba como nada, y al validarlo como nada lo pasaba al caso por defecto, que posteriormente voy a explicarlo del análisis. Entonces, la manera de que nosotros hallamos para eliminar ese problema con el split es haciendo una validación, el cual, como el delimitador es eliminado, es convertido a nada. Entonces el delimitador deja un espacio en el array. Entonces nosotros lo que hicimos es validar
que si la palabra J como estamos recorriendo dentro del for, es distinta a espacio o a nada, que como dije anteriormente, los delimitadores son convertidos en espacios y memoria nada más. Entonces, si es distinto al espacio o a nada, entonces sí va a pasar a analizar. De lo contrario, ya no hace nada. Entonces, quiere decir que aquí solo van a pasar aquellos que sean distintos a nada. Y al momento de pasar, se procederá a realizar un análisis. Este análisis lo haremos con ayuda de otra función, pero primero definimos una tabla, una DataGateView. Y en la tabla contenemos 4 columnas. La primera, que es la columna componente léxico, la segunda, que es la columna entrada, y la tercera columna llamada columna, y la cuarta, que es fila. Entonces, a través de este código nosotros le pasamos los datos con lo que se va a llenar la tabla. Como podemos ver en la columna 0, porque la columna inicia desde 0, se manda a llamar la función analizar y se le pasa como parámetro la palabra o el componente que nosotros tenemos. Esta función es la encargada de definir qué es lo que es el componente que nosotros le pasamos como parámetro y que posteriormente será explicado. Y como segundo la segunda columna tenemos lo que es palabra J. Entonces ahí solo nos escribe la palabra que nosotros escribimos en el DataGateView. Como tercero tenemos columna, que como anteriormente mencionaba, J es la que lleva el conteo palabra por palabra, o sea que va dividiendo columna por columna, y I es la que lleva el conteo de fila por fila, que es la división de cada vez que se encuentre un salto de línea. Entonces aquí mandamos la ubicación de la palabra en la columna y la ubicación de la fila. Le agregamos el +1 porque nuestras variables fueron inicializadas en 0. Y luego le decimos a DataGateView que agregue esas filas y columnas. Procederé a explicar lo que es la función analizar, que es la encargada de realizar el análisis de la palabra. Entonces, como podemos observar, analizar le pasamos el parámetro palabra. Me voy a ir a la función analizar, que la tengo aquí arriba. Esta es una función de tipo string, ya que retornará un dato que es nuestro componente léxico, y le pasamos como parámetro un dato de tipo string. En este caso, este parámetro es la palabra que nosotros le enviamos anteriormente aquí. Entonces esta función recibe ese parámetro y luego declaramos una variable de tipo dato, que es la que almacena lo que es el componente léxico, y que es la que nos va a servir para retornar en nuestra función. Y luego el parámetro, la palabra, le realizamos un switch en el cual describimos diferentes casos. En el primero, que si case es igual a numeral, entonces el dato va a ser signo igual. En nuestro lenguaje de programación, el numeral es el signo de igual. Y así definimos los diferentes casos que nosotros pensamos que pueden ser posibles
y los que nosotros declaramos en nuestro lenguaje de programación. Tenemos el numeral, que es el signo de igual, el más, que es el signo de adición, el menos, que es el símbolo de sustracción, el asterisco, que es el signo de multiplicación, división, y así sucesivamente nos desglosa todos los casos posibles. También estos son los signos de los operadores, los signos de puntuación, como son las llaves, los paréntesis, los comparativos, y luego tenemos nuestras palabras reservadas. Les realizamos un case para cada una. Palabra reservada de inicio, palabra reservada de fin, y así definimos aquí todos aquellos que pueden ser algo en específico. Ya le dimos por caso default. Si no cumple con ninguno de estos casos, entonces el dato a analizar pasa al default, al por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí le realizamos otro tipo de validación. Como anteriormente vimos que aquí solo verificamos si es un operador, si es un signo de puntuación y si es una palabra reservada. Entonces nos queda verificar si es un número, si es un texto, o si simplemente es una variable. Entonces lo que nosotros hicimos fueron hacer diferentes 3 if. 3 if. El primero, que es una evaluación try parse, que recibe el dato, y si el dato, si el parseo da como resultado verdadero, si esta validación da como resultado verdadero, significa que sí es un número. Entonces, si el dato se puede convertir en número, entonces la validación da resultado verdadero, y al dar resultado verdadero definimos que el dato es número. Y luego hicimos una variable de validar, en la que va a ir cambiando cada vez que el resultado del if sea verdadero. Entonces validar pasó a ser 1 si es verdadero. Al no cumplirse esta función, esta validación pasa al siguiente if. Si no es número, entonces puede ser un texto. Entonces, si el dato, y nosotros definimos que cada vez que el texto debe iniciar con una comilla simple y debe terminar con una comilla simple. Entonces, si el texto analizado inicia con comilla simple y analizado, que es el parámetro, que es la palabra que nosotros le pasamos por parámetro, termina con comilla simple, entonces dato va a ser igual a texto y validar va a ser igual a 1. Entonces aquí ya verificamos si es número o si es texto, y si no cumple con ninguna de esas dos funciones, entonces quiere decir que validar queda en 0, que validar no cambia su valor a 1. Entonces, si validar no cambia el valor, hicimos otra validación, otro if, que si validar es igual a 0, entonces dato va a ser igual a identificador. Y luego retornamos dato, y al momento de retornarlo, dato es el componente léxico que va a ser escrito o mostrado a pantalla en nuestra tabla. Y básicamente ese es todo el funcionamiento lógico del análisis de nuestro analizador léxico. Como siguiente, mi compañero explicará lo que es cómo cambiamos el color a las palabras reservadas y cómo guardar un archivo. Para esta parte de nuestro código dice: la función de este procedimiento es resaltar con color las palabras reservadas en nuestro lenguaje.
agregamos a la librería using system text regular expression, que lo tenemos aquí desde el inicio, system text regular expression, que es para reconocer las palabras regulares. Dice, creamos una variable string de tipo array que almacena todas las palabras que se cambiarán de color. Estas serían las palabras string. Creamos un for each, el cual nos servirá para recorrer el array palabras mientras se vaya recorriendo, se irá guardando en la variable pattern en las palabras, agregándole el símbolo de separador, es el que tenemos declarado acá en nuestro for each. Como se había explicado, el for each solo hace que definamos una variable y que sea de acuerdo al array para que pueda entrar al bucle. Utilizamos el método regex para analizar la variable pattern, ya que este método es utilizado para encontrar patrones de caracteres específicos, en nuestro caso las palabras reservadas de nuestro lenguaje. Aquí está el método regex, que contiene a la variable pattern. Creamos una variable index de tipo int que guardará las posiciones de las letras de las palabras ingresadas por el usuario a través del rich text box. Aquí estamos. Creamos un for each, el cual nos servirá para verificar si los datos ingresados concuerdan con algunas de nuestras palabras. Aquí estamos declarando el for each match, sería la palabra, para que concuerde con las palabras que están aquí designadas. Dice, si es así, si las palabras que están aquí las reconoce el for each, seleccionamos el color con el que se va a remarcar el azul, y que es lo que se remarcará, de lo contrario el texto será solo negro. Aquí dice que cada vez que ingresemos estas palabras cambiarán a color azul, tal y como lo tiene dicho en el for each. Todo lo que escribimos se guardará así. Como bien dice, nuestras palabras son inicio, sinón, sin, mientras, end, cast, si, para, ser y mientras. Todo esto nos va haciendo nuestro programa como palabra reservada, palabra reservada, palabra reservada, palabra reservada, palabra reservada. Es así como explicamos cuál es nuestro método de cómo hacer que las palabras reservadas fueran de color distinto. Prosiguiendo con la explicación de nuestra documentación, tenemos el tema 4.4, que es limpiar tabla. El limpiar tabla es un public void limpiar. En sus llaves está Data Group View 1, que es la tabla que estamos utilizando para mostrar el programa, y se le agrega un clear. El clear es para limpiar. Como podemos ver en Visual,
Lo que se programan son los botones. Tenemos tres botones: guardar archivo, limpiar pantalla y salir. El botón de limpiar es esencial porque a la hora de escribir algo en nuestro analizador léxico y queremos volver a escribir algo para que no se acumulen las palabras, el limpiar pantalla es ideal para iniciar de nuevo. Más complicado que el 4.4, que solo son dos líneas de código. Dice, botón para guardar archivo. La función de este botón es solicitar al usuario el nombre del archivo que quiere crear y guardar el archivo en los componentes léxicos del programa. Para poder utilizar un input box agregamos a Visual Basic, Microsoft Visual Basic, agregamos la librería Visual Basic que es using Microsoft.Visual Basic. Este es el algoritmo de nuestro botón para guardar. Declaramos el botón 1 como lo vimos, que es guardar archivo. Le creamos un nombre de tipo string que es igual a interaction.inputbox. Se le pide al usuario que ingrese el nombre de su archivo como quiera llamar. Se usa using var. Var es una variable que no determina qué tipo vamos a usar en el programa. Eso, al llamar var, nuestro compilador es el encargado de saber qué tipo de datos es el que le está entrando. Así, si se le mete int, se le mete char, el compilador lo puede leer por sí solo. Este user / mayorga / desktop es la ruta de nuestra carpeta en la que va a estar guardado nuestro analizador léxico. Después de crearlo y después de ver de que todo está bien, que reconoce palabra por palabra, nosotros queremos tener nuestra bitácora en nuestro programa que sí lee cada uno de las palabras. Se le crea la ruta donde dice más, nombre más, es el nombre que estará siendo puesto después de que el usuario ingrese el nombre que le quiera poner al archivo. Todo esto va agarrado desde aquí del string, que es nombre es igual al nombre que le ponga el usuario. Se realiza un for each. El for each es solo para que vuelva a leer lo que está en la pantalla y que si todo está bien puede tirar el mensaje si ha guardado correctamente. Aquí se le puede ver tanto data view row como se le puede poner var. Var es una variable cualquiera, se le puede ingresar completamente var, y var igual nos puede trabajar en vez de este data view row. Y dice aquí, después de cumplir con el algoritmo for each, que mire que es un texto que lo puede guardar en la ruta que tiene especificado, se puede realizar el mensaje se ha guardado correctamente. Dice, nota para que el texto ingresado en el rich text box txt entrada
se analizara en tiempo real, se llamaron los tres procedimientos a txt de entrada. Esto lo ponemos aquí en nuestro código. Se realiza el método txt_entrada, se llama a la función limpiar, principal y color. Aquí está nuestro botón guardar archivo, que le damos doble clic para reingresar, para ver el algoritmo, y aquí nos tira todo lo que le estaba explicando anteriormente: el nombre, el algoritmo de interacción, el using, el var, la ruta hacia la que hay que mandar el txt que querramos crear. Podemos hacer uno en este momento de prueba. Como bien sabemos, nuestro analizador léxico inicia con inicio, remarca en azul, como se le ha explicado anteriormente, las palabras reservadas, entero, que sea número, le damos igual 0. Aquí solo estamos creando el analizador. Estamos viendo aquí como lee en simultáneo línea por línea. Igual más 1. Sí. Este solo es un analizador que yo estoy creando ahora para que tengan de ejemplo cómo es de que lo está leyendo nuestro analizador léxico palabra por palabra. Int, identificador, la palabra inicio lo cambia de color. Palabra reservada de tipo entero, que es int, identificador es un número, identificador, ahí está, un signo igual, lo lee palabra por palabra, línea por línea, letra por letra. Es un analizador que hay que dejarle espacios para que pueda identificar cada una de nuestras variables. Número, signo igual, número, sí, eso también es un identificador, hasta lo tiene marcado en azul también. Les estaba explicando lo que era guardar archivos. Si yo quisiera guardar este archivo ahora, le doy guardar. Esta es otra computadora, la ruta que está aquí, la que yo les estaba explicando, no lo va a hacer, no lo va a guardar. Ahorita lo que vamos a hacer es darle guardar y nos va a tirar un error, pero vamos a crear la carpeta, lo vamos a solucionar y se va a guardar correctamente. Ingrese nombre del archivo sería analizador. No, el analizador ya tenía escrito. Prueba 1. Está aceptable. Prueba 1, lee, y aquí, como les decía, me tira que la ruta, la descripción, el sistema, no se puede encontrar una parte de ruta del acceso, porque la ruta está mal, no es la que tiene, la que tiene que aclarar. Lo que podemos hacer ahora es crear la carpeta. La carpeta donde tendremos, vamos a ver cómo se llama aquí, que se
analizador. Vamos a poner pondremos compilador. Ya, tenemos nuestra carpeta creada. Ahora para mirar la ruta, las propiedades, y aquí está la ruta. Esta es la ruta que vamos a cambiar por esta que tiene aquí. Dice user acerta sería Juan Massa descartar, está bien. ¿Y quién sería el analizador? Sería tal y como tenía en mi escritorio compilador. Compilador. A ver, démosle continuar. Vamos a aplicar. Ahora me dice que quiere iniciar. Ahí está. Ahora ya tenemos ya la ruta creada. Podemos ver si es cierto que si lo que hice estuvo bien, y ahora va a guardar nuestro código, nuestro lenguaje con nuestras palabras, nuestro identificador que va a ir leyendo palabra por palabra. Vamos a ver si guarda ahora lo que vamos a hacer ahora. Empezamos con inicio. Lo lee como palabra reservada de inicio. Entonces, lo lee como símbolo de cierre. Entero, porque es un número. Lo lee como palabra reservada de tipo entero. Vamos a poner igual. Lo reconoce como signo igual. 0 como número, y este sería el símbolo de cierre de línea. Ahora aquí número igual al número, que lo lee como identificador, signo de igual y número, más signo de adición 1, lo lee como número también. Símbolo de cierre de línea, como lo teníamos antes. Fin es palabra reservada de fin, es lo último, el final de nuestro analizador, de nuestro programa que estuviéramos, de nuestro lenguaje que creamos con nuestras palabras. Ahora la prueba sería guardar el archivo. Vamos a reguardar. Nos pide nuevamente ingresar nombre. El nombre que nosotros le fuéramos a dar será prueba 1. Hasta, y nos tira ahora, se ha guardado correctamente como anteriormente. Nos tiraba error porque la ruta no era la misma, no la habíamos creado. Ahora ya no lo tira. Y vamos a probarlo una vez, lo que sería el limpiar pantalla. Y ahí está. De esto consta nuestro analizador léxico. De estos dos botones.
limpiar pantalla y guardar archivo. Uno para limpiar todo lo que ya hemos escrito y el otro para tener una bitácora de todo lo que vayamos haciendo. Pero ¿será cierto que lo guardó? Podemos revisar ahora mismo. El compilador ya tiene hasta allá un archivo ahí guardado. Abrámoslo. Ya nos dice prueba 1, que es el nombre con el que guardamos nuestro proyecto. Lo abrimos. Nos tira todo lo que estamos escribiendo. La palabra reservada de inicio, símbolo de cierre de línea, palabra reservada de tipo entero, signo igual, número, símbolo de cierre de línea, identificador, signo igual, identificador, signo de edición, número, símbolo de cierre de línea, palabra reservada de fin y símbolo de cierre de línea. Es toda la bitácora que nos hizo, que lo guardó en nuestro programa de Visual, nuestro analizador léxico. Y con eso sería lo que al menos lo más importante, que sería guardar y limpiar pantalla.